voy a entrar en detalle porque no debería. Yo me enteré un par de cosas, yo la enfrenté, tuvimos una fuerte discusión. En esa discusión, pues hombre, yo estaba muy ofuscado, yo me salí a tomar un poco de aire. Como a los 15 minutos ella me dejó un mensaje que decía, bueno, un mensaje preocupante, tampoco les voy a decir qué decía el mensaje. Yo tuve una corazonada en ese momento y me devolví lo más rápido que pude. La encontré en una situación donde ella se estaba haciendo daño. Bienvenidos a Debatex, en donde con el poder de la IA buscamos la verdad. Hoy nos adentramos en un caso que ha conmocionado a muchos, la trágica muerte de la influencer colombiana Alejandra Skin, conocida en redes como Baby the Money, el pasado 15 de octubre de 2025. Fue encontrada en su domicilio en estado crítico tras una fuerte discusión con su pareja y lamentablemente falleció poco después en un centro médico. Sí, y nuestra conversación hoy se va a centrar en la información que ha trascendido públicamente. O sea, esto incluye testimonios de personas cercanas y, de forma muy relevante, las revelaciones y estas grabaciones de audio que su mejor amigo Robin Parra, conocido como la fresa más nea, ha compartido. La verdad es que estos audios han añadido, pues, capas de complejidad a un suceso ya de por sí muy doloroso. Exacto. Y la pregunta central que guía nuestro análisis hoy es precisamente esa disyuntiva, ¿no? Estamos ante el desenlace fatal de un acto de autorización, una decisión, digamos, tomada en un momento de profunda angustia y agravada por la extrema fragilidad física de Alejandra tras una cirugía reciente. O por el contrario, las circunstancias que rodean su muerte, las inconsistencias que se han reportado, los testimonios y sobre todo las pruebas aportadas por su amigo Robin Parra, abren la puerta a la sospecha de que pudo tratarse de un acto criminal, un homicidio. Esa es la tensión que vamos a explorar hoy. Bueno, desde mi perspectiva, aunque las dudas son comprensibles, claro, la línea argumental más sólida, basándonos en la evidencia disponible, apunta hacia un trágico acto de autorización. Un acto cuyas consecuencias se vieron fatalmente magnificadas por el delicado estado de salud de Alejandra en ese preciso momento. Yo sostendré que existen demasiadas banderas rojas, ¿no? Demasiadas inconsistencias y testimonios preocupantes, particularmente los que se derivan de las comunicaciones reveladas por Robin Parra. Creo que la versión de la autolesión presenta, la verdad, serias dificultades para sostenerse sin más. Bueno, comencemos por lo que parece estar fuera de duda. Hubo una discusión muy intensa entre Alejandra y su pareja, Samor. Esto lo confirma el propio Robin Parra, quien relató haber recibido una llamada de Alejandra mientras la pelea estaba en curso. La escuchó llorando, claramente angustiada. Los mensajes de voz que él mismo hizo públicos después, pues refuerzan esta imagen de desesperación. Son, la verdad, desgarradores y muestran un estado emocional, bueno, límite. Sí, estoy de acuerdo en que la discusión y la angustia son hechos documentados por Robin, ¿eh? Sin embargo, mi lectura de esa misma llamada es distinta. Según Robin, durante esa comunicación no solo escuchó la angustia de Alejandra, sino también, y esto es clave, amenazas directas de Samor hacia él. Si esto es cierto, ya no estamos hablando solo de una pelea de pareja acalorada. Estamos hablando de un nivel de agresividad y potencial peligrosidad por parte de Samor que debe ser considerado seriamente. A ver, consideremos la versión de Samor, la que él ha comunicado. Afirma que después de la discusión, él salió de la casa por un momento. Luego, dice haber recibido un mensaje preocupante de Alejandra, lo que lo hizo regresar de inmediato, encontrándola, según él, en el acto de autolesionarse. Esta narrativa, al menos superficialmente, coincide con un reporte inicial atribuido a El Barney, otro amigo cercano, que posiblemente sea el mismo Robin usando otro alias en ese momento, que indicaba que un informe médico preliminar sugería un intento de ahorcamiento. Técnicamente se le llama asfixia mecánica por suspensión, o sea, la dificultad o imposibilidad de respirar causada por colgarse. Disculpa, pero esa versión a mí me genera muchísimas preguntas. Robin Parra ha planteado objeciones muy concretas y, a mi parecer, bastante lógicas sobre la viabilidad física de ese supuesto ahorcamiento.
punto. Primero, el estado físico de Alejandra. Acababa de someterse a una lipoescultura, reconstrucción mamaria y transferencia glútea. Estaba convaleciente, debilitada, seguramente con dolor y movilidad reducida, especialmente en los brazos. ¿Realmente tenía la fuerza y la capacidad de movimiento para llevar a cabo un acto de suspensión por sí misma en esas condiciones? Es una pregunta importante. Ese es un punto interesante y entiendo la duda, aunque yo lo interpreto justamente al revés. Precisamente esa fragilidad física postoperatoria es un pilar de mi argumento. No se necesitaba necesariamente un intento de autolesión exitoso, digamos, o llevado a término con mucha fuerza. Cualquier intento, por mínimo que fuera, en su estado de debilidad extrema, pudo haber desencadenado complicaciones fatales muy, muy rápidamente. Su cuerpo, recién intervenido, simplemente no tendría la capacidad de resistir o recuperarse del estrés fisiológico, incluso de un daño inicial autoinfligido que en otra persona quizás no hubiera sido letal. La vulnerabilidad era doble. Emocional, como sugiere Robin al hablar de una posible dependencia emocional hacia Samor, y críticamente física. Ya, pero esa misma fragilidad física también puede interpretarse en contra de la hipótesis de la suspensión. Robin añade un detalle muy práctico: la estructura del techo de la casa. Menciona que era de PVC, un material que él considera, inadecuado para soportar el peso necesario en un ahorcamiento. Y aquí entra un testimonio que me parece crucial, el de la vecina que alertó a Robin. Según él, esta vecina dijo que encontraron a Alejandra colgada, es cierto, pero fue muy específica al añadir que no presentaba las marcas que uno esperaría en el cuello en un caso así. Ella no tiene nada en su cuello como si se hubiera ahorcado. Sin embargo, sí mencionó la presencia de cortes o sangre, como si se hubiera cortado, que tenía sangre. A ver, ¿cómo encaja eso con un intento de ahorcamiento? Introduce elementos que no cuadran, la verdad. Reconozco que existen testimonios que parecen contradictorios a primera vista. La vecina, según el relato de Robin, reporta una cosa. Pero recordemos que el Barney mencionó un informe médico inicial que sí apuntaba a ahorcamiento. Y está la versión del propio Samor, quien insiste en que la encontró autolesionándose. Él, además, sitúa el origen de la discusión en una supuesta acusación de infidelidad entre Alejandra y Robin, afirmando que fue la hija pequeña de Alejandra quien hizo esa afirmación. Ese detalle sobre la acusación proviniendo de una niña tan pequeña, de 5 o 6 años, me resulta particularmente difícil de aceptar como el detonante real, y Robin lo niega categóricamente. Él señala además lo ilógico de la situación, dado que Samor conocía perfectamente su orientación sexual. Pero más allá de quién originó la pelea, hay otros elementos que alimentan la sospecha. Tenemos el reporte de Gina Calderón, amiga de Alejandra, hablando de huellas de asfixia encontradas en el hospital y calificando todo como muy raro. Y luego está la declaración contundente de Juliana Calderón, hermana de Gina y también cercana a Alejandra, quien afirmó públicamente que un reporte inicial había cambiado la hipótesis de intento de suicidio a intento de homicidio. Sé que es la palabra de una amiga, no un documento oficial, pero es una afirmación muy grave viniendo de alguien del círculo íntimo. Y no podemos obviar el comportamiento posterior de Samor. La agresividad hacia Robin que éste describe en el hospital, la insistencia en usar a la niña como fuente de la acusación y su muy comentada ausencia en los actos fúnebres. ¿No te parece que todo esto en conjunto genera al menos una sombra de duda razonable? Bueno, vayamos entonces al centro de estas versiones encontradas, particularmente sobre la secuencia de eventos. Por un lado, tenemos la narrativa de Samor. Hay una discusión fuerte, él se va brevemente, recibe un mensaje que lo alarma, regresa y le encuentra autolesionándose. Por otro lado, la cronología que presenta Robin, basada en su comunicación directa con Alejandra, es distinta. Recibe una llamada de auxilio de ella en plena pelea, afirma escuchar amenazas de Samor hacia él en esa llamada, luego recibe una serie de mensajes de voz que muestran la escalada de desesperación de Alejandra y él le aconseja activamente que se marche de la casa para ponerse a salvo. Claramente son dos relatos que no se reconcilian fácilmente. ¿Cómo interpretas tú esa discrepancia? Para mí, esa discrepancia es fundamental y se refuerza con el audio que, según Robin, Samor le envía después del incidente, ya en el hospital.
En ese audio, Samor insiste en que la acusación de infidelidad lo dice la niña. Frente a la negación rotunda de Robin y el contexto que él aporta, incluyendo el conocimiento previo de Samor sobre su orientación, esa insistencia suena más a una justificación a posteriori de la pelea, a un intento de construir una narrativa exculpatoria que a una preocupación genuina por aclarar los hechos. O sea, ¿por qué insistir tanto en algo que Robin califica de invento y que parece tan inverosímil como detonante único? Ahora, volvamos a la evidencia física, que parece ser un punto clave de confusión. Tenemos a Gina Calderón mencionando huellas de asfixia reportadas en el hospital. Luego está la vecina, que según Robin no vio marcas claras de ahorcamiento en el cuello, pero sí observó posibles cortes o sangre. Y como mencionamos, el reporte inicial atribuido a El Barney, que sí hablaba de intento de ahorcamiento. ¿Es posible conciliar estas versiones? Quizás las huellas de asfixia no se refieren exclusivamente a la marca de un lazo en el cuello. Podrían ser otros signos internos o petequias faciales indicativas de falta de oxígeno. O tal vez, y esto es especulativo, claro, pudo haber habido más de una forma de automutilación. La confusión en los reportes iniciales, especialmente en situaciones traumáticas y caóticas, es común y no necesariamente descarta la autolesión como causa principal. Esa es una forma de verlo, buscar una explicación que integre los datos. Pero me sigue generando ruido la cuestión de la capacidad física. Más allá de las marcas específicas, persiste la pregunta central. ¿Podía Alejandra, en su estado postoperatorio, con el dolor, la debilidad y la movilidad limitada que eso implica, realizar los movimientos y aplicar la fuerza necesarias para un ahorcamiento efectivo? Y la duda sobre la resistencia estructural del techo de PVC que plantea Robin no es menor. ¿Era ese escenario físicamente viable? Contrapuesto a esto, la mención de cortes o sangre por parte de la vecina sí abre la puerta a otras hipótesis que no encajan tan nítidamente con la narrativa única de la suspensión. ¿No te parece que la dificultad física es un obstáculo significativo para la versión de Samor? Reconozco que es difícil imaginarlo con precisión sin todos los detalles forenses. Sin embargo, la historia de la psicología está llena de casos donde la desesperación otorga una fuerza o determinación inesperadas. Ahora, hablemos del estado mental, que es otro pilar. Es innegable, porque lo hemos escuchado en los audios que Robin compartió, la profunda angustia que Alejandra estaba experimentando en esos últimos momentos. Es una evidencia directa y poderosa de su estado emocional. Pero esa angustia, por real que fuera, no existía en el vacío. Choca frontalmente con otros elementos igualmente documentados. Apenas unos días antes, según múltiples fuentes, incluyendo a Gina Calderón y las propias publicaciones de Alejandra, ella estaba súper feliz, súper contenta con los resultados de su cirugía. Se sentía renovada, tenía planes concretos e inmediatos. Robin cuenta que hablaron de comprar pelucas para celebrar Halloween juntas, tenía aspiraciones profesionales claras, quería colaborar con figuras reconocidas como Wes Cole y Mr. Steven, y quizá lo más importante, todos coinciden en el profundo amor y vínculo que tenía con su hija pequeña, a quien, según Robin, le repetía constantemente que nunca la abandonaría. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿puede una discusión, por muy severa que sea, anular por completo todo eso y desencadenar un intento de suicidio tan definitivo y aparentemente contrario a su carácter y planes recientes? Entiendo perfectamente por qué planteas esa contradicción, pero permíteme ofrecer una perspectiva diferente. La cirugía misma, aunque fuente de alegría por los resultados estéticos, también pudo ser, paradójicamente, un factor de estrés adicional en la dinámica de pareja. El propio Robin especula en uno de los audios que le envía a Alejandra si esa transformación física no estaría generando inseguridades en Samor. Cito de memoria algo como, «Usted se está poniendo muy atractiva. Usted cree que él no se siente mal». Si esa tensión existía, si había una inseguridad latente por parte de Samor ante el cambio de Alejandra, eso pudo haber añadido una carga explosiva a la discusión. Una crisis emocional aguda, sumada a la vulnerabilidad física extrema
y potencialmente a una dinámica de pareja con dependencia emocional, podría, en un momento de quiebre, explicar un impulso trágico, incluso si parece ir en contra de planes y afectos expresados días antes. ¿Las crisis? Pues no siempre siguen una lógica lineal. Y esa posible tensión nos lleva directamente al último punto clave: la credibilidad de los actores principales y su comportamiento posterior a los hechos. Por un lado, tenemos a Samor. Su postura ha sido defensiva, ha acusado públicamente a Robin de mentir y buscar vistas con sus revelaciones, ha insinuado tener pruebas que no presenta por estrategia legal, y su ausencia en el funeral fue muy notoria. Por otro lado, tenemos a Robin Parra, quien ha presentado una narrativa muy detallada, ha sustentado sus afirmaciones con pruebas directas como los audios y mensajes de voz, ha expresado públicamente sentir temor por su seguridad debido a las amenazas que afirma haber recibido, y ha estado al lado de la familia de Alejandra. Describe además una confrontación muy tensa en el hospital, donde asegura que Samor y sus acompañantes lo amenazaron e intimidaron para que bajara los videos que había publicado. ¿Cómo sopesamos estas conductas? No estoy convencida por esa línea de razonamiento, porque la reacción de Samor, aunque claramente defensiva y quizás, poco empática públicamente, también podría interpretarse como la de alguien que se siente injustamente señalado en medio de una tragedia personal devastadora. El duelo y el shock se manifiestan de maneras muy distintas en cada persona. Su ausencia en el funeral, aunque llame la atención, no constituye una prueba de culpabilidad. Él mantiene que fue quien la encontró, la auxilió y la llevó al hospital. Quizás el conflicto abierto con Robin y la tensión con el círculo cercano lo mantuvieron alejado de los actos fúnebres, no necesariamente un sentimiento de culpa. Sin embargo, la descripción que hace Robin de la interacción en el hospital, si es precisa, muestra un cambio de actitud muy brusco en Samor, de un saludo inicial casi normal a insultos y amenazas directas cuando Robin empieza a cuestionar lo que él llama inventos. Esa reacción errática y agresiva, sumada a las presuntas amenazas previas por teléfono que Robin dice haber escuchado, y la insistencia en la versión de la infidelidad basada en la niña, sí dibuja un patrón de comportamiento que como mínimo resulta cuestionable en un momento tan crítico. Y aunque reitero que no es oficial, no podemos simplemente ignorar la percepción de figuras cercanas como Juliana Calderón, cuya afirmación sobre un cambio en el reporte inicial a intento de homicidio refleja el nivel de sospecha que existe en el entorno de Alejandra. Resumiendo mi postura a la luz de todo lo discutido, sigo inclinándome a pensar que estamos ante una tragedia donde confluyeron fatalmente varios factores. Una crisis emocional profunda y documentada a través de los propios mensajes de Alejandra, exacerbada por una discusión muy fuerte en el posible contexto de una relación con dinámicas complejas, y una vulnerabilidad física extrema postoperatoria que convirtió un probable intento de autolesión en un evento con consecuencias, irreversibles. Y yo por mi parte concluyo reiterando las serias dudas que impiden aceptar esa explicación como definitiva. Las inconsistencias en la evidencia física reportada, esa tensión entre huellas de asfixia y la ausencia de marcas de ahorcamiento junto a la presencia de cortes, las preguntas sobre la viabilidad física del acto dadas las condiciones de Alejandra y el entorno, la fuerte contradicción entre la desesperación final y sus planes y afectos recientes, las presuntas amenazas y el comportamiento agresivo y evasivo de Samor, y los testimonios y preocupaciones expresados por el círculo cercano, especialmente a partir de las revelaciones de Robin Parra. O sea, todo esto configura un cuadro de circunstancias que, en mi opinión, mantienen abierta y vigente la sospecha de que pudo haber algo más que una autorización. Es fundamental recordar, y en esto coincidimos, que hay una investigación oficial en curso. Las autoridades son las únicas que podrán, eventualmente, llegar a conclusiones definitivas basadas en todas las pruebas forenses y testimoniales que logren recabar. Debemos ser prudentes con eso. Absolutamente. Lo que este análisis intenta es justamente mostrar la complejidad del caso basándonos en la información pública disponible. Explorar estas perspectivas contrastantes, especialmente a la luz de los audios y testimonios aportados por Robin Parra, nos permite al menos entender la profundidad de la tragedia y la dificultad de discernir la verdad en medio de tanto dolor y versiones encontradas.
Esperamos que este intercambio de ideas haya servido para iluminar las distintas capas de este lamentable suceso, siempre partiendo del material que ha sido expuesto públicamente. La verdad final sobre lo ocurrido esa noche aún está por determinarse. Pero la consideración de estas diferentes líneas argumentales es esencial para acercarnos a una comprensión más completa. Quedan, sin duda, muchos detalles y matices por explorar dentro de la información que rodea este caso.